más grande en ti cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Te adoramos hoy, Señor Jesús, Señor Jesús. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Bendiciones en el poderoso nombre de Jesús. Bienvenido a este su espacio de todos los domingos, 8 de la noche Perú, 8 de la noche Colombia, 10 de la noche Chile y Argentina, para gloria del Señor Jesucristo, y 8 de la noche Indianápolis. Tenemos la misma hora en Indianápolis, Estados Unidos. Desde allá también se nos conectan para gloria del Señor Jesucristo. Y estábamos compartiendo, amén, nuestro link habitual con las emisoras que transmiten en vivo y retransmiten el diferido para gloria del Señor Jesucristo, de los espacios del Ministerio Internacional Proyecto Jesús Rey de Reyes, Radio Nuevas de Salvación 87.9 FM desde Viterbo, Caldas. Allá su director, el hermano Rubén Darío Marín Salinas, a quien enviamos un caluroso y afectuoso saludo, como siempre, a Radio Bajo la Unción 89.6 FM, Pentecostés Estéreo Radio Online, Unción Pentecostés, La Luz de su Gloria, Silvia Cauca, Pompayán, Belén Nariño. Qué privilegio para gloria del Señor Jesucristo. Y pues mientras usted se empezaba a conectar, ahí estábamos compartiendo, escuchando ese fondo musical poderosísimo. Amén. Transforma mi vida, entra en mí, como dice esa poderosa alabanza. Ya nos encontramos en sala con el pastor invitado de esta noche. Amén. El pastor Carlos Sánchez desde México, venezolano. Amén. Hoy le decía al pastor allí fuera del en vivo, le dijo mexicano, pastor, 100% venezolano, maracucho, gloria al Señor. Y dijimos, casita, casita. Ahí nos jugábamos un poquito entre venezolanos, gloria al Señor Jesucristo. Nos alegramos, amén, de tenerle en esta preciosa noche que nos ha regalado el Señor Jesucristo. El pastor Sánchez se encuentra en Aguascalientes, México, pertenece a la Iglesia del Señor y ¡pum! Un año ya en México pastoreando para gloria del Señor, y antes pastoreaba en Maracaibo, Venezuela. Amén.
Gloria al Señor Jesucristo. En esta preciosa noche quiero dejar ya al pastor Carlos Sánchez dirigiendo su saludo como es habitual a todos los que se están conectando, pastor, a los que nos van a ver en el diferido, y luego de su saludo que nos comente un poquito acerca del tema que vamos a estar tratando esta noche, transformación del hombre. Adelante, pastor Carlos Sánchez. Aleluya. El Señor les bendiga a todos en esta preciosa noche. Siento honrado por Dios de que pues, me permite sumarme y poner un pequeño granito de arena a este grandioso proyecto, Rey de Reyes, que bueno, está causando un impacto en el reino de las tinieblas. He estado siguiéndolo a través de las redes sociales y he visto el maravilloso contenido. Espero Dios me permita poder seguir en sintonía de lo que Dios está haciendo. Quiero enviar saludos a todos los radio oyentes y a los que nos miran y nos oyen a través de las redes sociales. Saludos a mi tierra bonita, Suramérica, la tierra más hermosa del mundo, Venezuela, Colombia, que es la tierra natal de mi señora madre. Saludo a todos mis hermanos de Argentina, Chile y bueno, especialmente a los anfitriones de Perú, a los que están acá un poco más al norte, en Indianápolis. Saludos a mis hermanos. Y pues bueno, hermanos, nosotros estamos aquí pastoreando para la gloria del Señor y bueno, agradezco a mi hermana Irene por permitirme ser parte de este proyecto maravilloso. Me siento, como dirían en una expresión muy propia de mi ciudad, me siento hochado, me siento feliz de poder participar y pues bueno, queremos entrar en el tema y quiero hablar un poco acerca de lo que es la transformación del hombre, especialmente del creyente, porque estamos viviendo tiempos muy especiales a medida que pasa el tiempo. Se ha dado la tendencia de que hay muchos que han tratado de diluir el evangelio, hacer un evangelio efímero, cuando la escritura nos enseña que nuestro Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo siempre. Él es inmutable, Él es invariable y los preceptos que nos ha dado desde la antigüedad, desde el principio de los tiempos, como dice la escritura, no traspases los linderos de los antiguos. Nosotros como iglesia del Señor, como la Iglesia Pentecostal Unida de México, seguimos creyendo en un único y Dios verdadero, santo. Practicamos la santidad interna y externa y por eso pienso que para poder llegar al nivel que Dios pide, el hombre natural debe ser transformado. Por eso pues hemos puesto como bandera hablar acerca de la regeneración y transformación del hombre y del creyente. Amén. Amén, gloria a Dios, así es. Poderoso, poderoso tema, el de la noche de hoy. Amén. Y muy oportuno para nuestras vidas, la transformación del hombre. Pastor Carlos Sánchez, como usted decía, y vamos a entrar ya en nuestra dinámica de 5 preguntas en esta noche. Amén. Y la primera pregunta para usted, pastor, ¿por qué es tan importante la transformación del creyente? Amén. Pues bueno, realmente creo firmemente que es algo vital, según lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 3, que Jesús le dijo a Nicodemo que era importante, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es muy poco común ver en la Escritura cuando nuestro maestro repetía algo 2 veces. Cuando Jesús dice algo una vez, hay que tener atención a lo que está diciendo, pero cuando lo repite 2 veces, hay que tener una absoluta atención. Te está diciendo, esto es muy importante para ti. Y en el libro de Juan, capítulo 3, dice, de cierto te digo. 2 veces hace énfasis en el Señor en que es importante nacer de nuevo, tener una transformación absoluta. Y pues bueno, al final cierra esta condición, dice, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Dios. Y yo creo que por eso todos estamos aquí, estamos luchando, estamos santificándonos, porque la meta nuestra es poder ver el reino de los cielos, esa tierra prometida para el pueblo del Señor. Y por eso es importantísimo que nosotros podamos ser transformados, que no haya ni la mínima sombra de esa persona que un día anduvo en el mundo perdido en vicios y pues bueno, con una vida solitaria, vacía, hueca. Pero gracias a la misericordia de Dios, yo creo que hoy muchos nos ven y pueden testificar que lo que no pueden hacer centros de rehabilitación, hospitales pues renombrados, ni psicólogos, ni mucho menos pues gente del mundo. La iglesia del Señor, que conserva el poder genuino que ha sido traspasado ininterrumpidamente y la unción del Espíritu Santo por cientos de años, todavía sigue predicando que Dios puede transformar al hombre. Es importante para poder entrar en el reino de los cielos, sufrir una transformación, experimentar un cambio radical de lo que éramos antes, lo que somos hoy, y no solamente eso, lo que Dios puede hacer mañana en nuestras vidas. Amén, gloria al Señor Jesucristo, así es. Pastor, para usted y basados, ¿no?, a la luz de la palabra de Dios bíblicamente, ¿cuáles son los obstáculos para la transformación del creyente? Fíjese, hermana, que en una ocasión hay un cántico que, bueno, un hermano colombiano nos enseñó a nosotros en Venezuela y que nosotros seguimos cantando porque es una absoluta realidad. Hay tres enemigos del hombre: el mundo, el diablo y la carne. Son los tres enemigos letales del hombre. Pero hay obstáculos que para mí son los más difíciles de poder superar. Y tristemente tengo que decir que muchas veces los obstáculos más difíciles del creyente los vive dentro de la iglesia. Y para esto quiero basarme en lo que dice la Escritura, que cuando el pueblo del Señor sale de Egipto, salen ellos perseguidos por Faraón. Ellos no estuvieron en una posición de bendición. Ellos fueron esclavos por muchos años y eran personas marginadas, eran personas que les arrebataban a sus hijos, que sabemos según la Escritura que le dieron muerte a muchísimos niños varones allí en Egipto. Y cuando ellos salen por medio del patriarca Moisés y Aarón, que Dios los utilizó a ellos para hacer señales y prodigios como nunca antes se había visto, a mí lo que me produce un llamado de atención y me produce una sensación de ironía es que luego de haber ellos puesto su vida al servicio de Dios, enfrentar a Faraón, que representa a Satanás, a sus ejércitos, al haber salido, la Escritura nos dice que ellos llegaron a un lugar llamado Mara, que es amargura, porque muchas veces dentro del Evangelio algunos esperan recibir dulzura, pero nosotros vamos caminando como en medio de un desierto, camino a la tierra prometida. Y Dios no nos ha prometido a nosotros que no vamos a tener dificultades. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y ellos encontraron aguas amargas porque en este camino difícil, en este camino que es el que nos lleva al cielo, vamos a encontrar aguas amargas. Pero según la costumbre de los judíos, la enseñanza de ellos, se dice que ellos sacaron toda el agua amarga que había allí en ese pozo donde ellos llegaron, y luego los varones comenzaron a cavar bien profundo, porque tenemos fe de que Dios nos va a bendecir, pero la Escritura dice que la fe sin obra es muerta. Y ellos comenzaron a cavar hasta que dieron con el lecho del suelo, y luego comenzaron a sacar tierra, y cuando sacaron la tierra, que ya habían sacado toda el agua amarga, comenzó a brotar agua dulce, porque Dios tiene reservas de agua dulce para su pueblo, pero tenemos que ganárnosla. Ahora, el mayor obstáculo de ellos, irónicamente, de Moisés y Aarón,
fueron sus mismos familiares. Coré, con todo su séquito, se sentían más nobles, se sentían de la misma posición que ellos. Y fíjese que le causaron mucha aflicción a Moisés, porque Moisés lloraba día y noche, y es lo que sucede todavía hoy en día. Hay gente dentro de la iglesia que ha llegado pueblo que era esclavo, y que nosotros un día fuimos esclavos y nos hemos levantado contra nuestros líderes, pero Dios pelea por los que Él ha puesto en la cabeza. Y sabemos lo que pasó con Coré, el final trágico que tuvo, porque pues nadie se quedará sin recompensa. Hoy en día estamos viviendo tiempos donde la iglesia genuina está siendo atacada por predicar un evangelio puro, un evangelio genuino, y ya suficientes enemigos tenemos fuera como para nosotros ser de obstáculo a los que están dentro. Debemos más bien ser de bendición para los que están aquí con nosotros, porque pues ya tenemos al diablo, los demonios y mucha gente que nos ataca, como para nosotros ser piedras de tropiezo. El mismo Señor lo dijo, y termino esta pregunta con eso. El mismo Señor dijo: ay de aquel que se mete con uno de mis pequeñitos, porque se le sería mejor atarse una piedra de molino bien pesadota de esas y lanzarse al fondo de la mar. El mismo Señor diciendo que dentro de la iglesia hay gente que le es obstáculo a otros creyentes. Amén, amén, así es, pastor. Y aunada a la pregunta anterior, creo que es muy conveniente la pregunta siguiente, pastor. ¿Es Dios o el hombre quien acelera la transformación? Amén. Me gusta mucho esa pregunta, porque, pues bueno, toda gloria a nuestro Dios. Sin embargo, quiero tomar como ejemplo lo que dice el libro de Números, capítulo 17, en una concordancia con lo que dice el libro de Éxodo. Sabemos, los que escudriñamos la palabra del Señor, que, bueno, Moisés fue criado en un palacio, fue rodeado de todo tipo de mimos, de asistencia social, en un camino, si se quiere, bueno, para si no llegar a ser el rey de Egipto, por lo menos llegar a ser un príncipe reconocido, porque los hijos de Dios marcan diferencia en cualquier lugar donde estén. Ahora, con respecto a esta pregunta, me encanta, hermana, que Moisés, habiendo estado en la posición donde a muchos les parece que pues pudo haber llegado humanamente muy lejos, Dios permite que él abandone todos esos lujos. Dios permite que él cometa una falta y que se vaya al desierto, que humanamente pierda todo lo que cultivó en su vida, porque es Dios quitando todos los recursos, elocuencia y posiciones humanas para demostrar que de Él es el poder, que Él es creador, que hace cosas desde cero. Y te respondo la pregunta finalmente con lo que dice el libro de Números, capítulo 17, cuando Coré, junto con los príncipes, se levantan contra Moisés. El Señor le dijo a Moisés: tú estás tranquilo. La palabra del Señor dice: cuando el espíritu del príncipe se levante contra ti, no dejes tu lugar. El Señor nos dice a nosotros: ustedes manténganse tranquilos. Por eso el salmista David, que fue uno de los reyes que más experimentó guerra, él pudo decir en el Salmo 1: tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, Dios prepara mesa lujosa con mantel y con alimentos deleitosos para que los que te angustian, los que te persiguen, puedan verte que estás cómodo, que estás tranquilo, que es Dios el que acelera la transformación. En el libro de Números nos habla de algo maravilloso, y es que Dios le pide a Moisés, le dice: yo quiero que tú busques las varas de cada uno de los príncipes, cabeza de familia. Y una vara es una rama muerta, es algo que ya se secó, porque pues a alguien no le gusta tomar un bastón, un callado de ese tipo, que todavía esté húmedo, porque se resbala, no puede tener firmeza.
pero la vara de la que habla aquí era una vara que había dejado de ser una rama o un árbol en cierto tiempo para convertirse en un pedazo de madera muerto. Ahora dice que el Señor les pide a ellos que traigan sus varas y que las pongan frente allí a la casa del Señor, que era el tabernáculo. Y la vara estuvo allí toda la noche. Me gusta esa palabra porque quiero que entiendan los creyentes que están escuchándome en esta noche, que el cambio que hace nuestro Dios, que cuando Él transforma la vida, lleva un proceso de tiempo. De hecho, en el libro de Génesis dice que el Señor se llevó 6 días para hacer todo lo que es la creación. Es decir, lo que Dios va a hacer contigo lleva un proceso de tiempo. Ahora, todo cuando Moisés le pide las varas a ellos se quedan sorprendidos porque, pues, ¿y para qué nos pide nuestra vara? Que pues, estaba muerta, ¿no? Era algo que ellos utilizaban por generaciones, pero pues no tenía ningún tipo de vida. Y para los que conocen la palabra, ya Dios con cosas muertas, Dios puede hacer vida. Lo hizo con la vara de Moisés y ahora lo iba a hacer delante del pueblo para que vieran que no solamente era con Moisés, sino que Dios le da poder, Dios transforma al que Él quiere. Esa vara en un tiempo fue un pedazo de un árbol o un árbol. Y cuando la pusieron en la noche allí, delante del tabernáculo, la Biblia me dice en el libro de Números, capítulo 17, que al día siguiente, cuando ellos vinieron a ver las varas que estaban allí, la vara de Aarón floreció. Dice, dio renuevos y dio almendros. Fíjese, o sea, Dios hizo un proceso de fotosíntesis espiritual. Conocemos que la fotosíntesis es el proceso a través del cual la luz puede transformar materia inorgánica en orgánica en composición con el agua y la tierra. Una pequeña semilla se puede transformar en un gran árbol, porque cuando nosotros tenemos luz y tenemos agua, el salmista David decía, Jehová es mi luz, el Señor es nuestra luz, Él es el río de agua viva. Y si tenemos el río de agua viva y tenemos luz, nosotros tenemos fotosíntesis espiritual. Y eso fue lo que Dios hizo con esa rama que estaba muerta. Era un pedazo de madera que ya estaba muerto, pero Dios lo aceleró. Dios hizo algo maravilloso y hizo que ese pedazo de rama no solamente reverdeciera, sino que dio flores y dio almendras. Es Dios, hermanos, el que transforma. Amén, así es, pastor. Es Dios el único con el poder de transformar. Ahora, pastor, que hemos hablado acerca de los obstáculos, amén, de quién es el que produce la transformación en el hombre y por qué es tan importante la transformación, amén, me parece muy puntual. Ahora sí, otra pregunta bien importante acerca de cuáles son los beneficios de ser transformado o de la transformación. Amén. Bueno, sí. Quiero empezar diciendo que es algo vital para nosotros como creyentes transformados dar frutos. Nuestro maestro, cuando vino acá a la tierra, cuando le preguntaron acerca pues, del verdadero perfil de un creyente, el Señor se refirió a los verdaderos, a los genuinos adoradores, a la gente que ha sido transformada. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. La única manera de poder conocer a un creyente, a un ser humano transformado por la mano del Señor, es a través de los frutos. Un árbol puede ser muy hermoso a la vista, esplendoroso con sus hojas, sus flores y todo, pero no podemos saber a ciencia cierta qué tipo de árbol es hasta que nosotros podamos probar, podamos experimentar, tocar los frutos que Él da. Siguiendo en secuencia lo que dice el libro de Números capítulo 17, la palabra nos dice, hermanos, que la vara floreció, que la vara dio renuevo, es decir, a esa vara le salieron nuevas ramas alrededor. No solamente le salieron ramas, le salieron hojas. No solamente le salieron hojas, le salieron flores. Y no solamente le salieron flores, le salieron frutos, avellanas.
le salieron ahí almendros. Fue algo maravilloso porque el almendro bíblicamente, hermano, representa riqueza, representa prosperidad, representa tener abundancia. Y tener estos tres elementos es, en una traducción sencilla, es tener a Dios. Ahora, si leemos en la Escritura, en el Pentateuco, y estudiamos acerca del Arca del Pacto, la Biblia nos dice que no solamente en el arca, sino que en el candelabro había inscrito allí, había impreso en oro, habían almendros. Y no es casualidad que la vara que Aarón tenía dio almendros, porque para nosotros demostrar que hemos sido transformados, nosotros tenemos que dar los frutos que Dios pide. Proféticamente allí estaba inscrito en el candelabro, que representa la luz, la palabra del Señor, que lo que un creyente debe dar son almendros. Y si usted lee, usted estudia las propiedades del almendro, es una de las frutas más exóticas, de los frutos secos más ricos y costosos que hay, que pueden alimentar tu cuerpo, que puedes caminar por muchas distancias solamente con las diferentes vitaminas que tiene la nutrición de este tipo de frutos, porque los frutos que vienen del Espíritu, que vienen dados por Dios, son frutos que te hacen caminar, que te hacen hacer cosas extraordinarias. Vemos lo que dice la palabra en el libro de Reyes, cómo Dios hizo caminar a Elías por 40 días y 40 noches. ¿Qué tipo de vitamina habrá comido Elías para que pudiera caminar 40 días y 40 noches? Y los almendros eran un tipo de frutos que pedía el Señor, que debía haber entre su casa. Fue uno de los frutos que enviaba Jacob como presente. Son los frutos que hay en la casa del Señor. Es importante dar almendros. Son los beneficios, hermanos, para poder entrar en el gozo del Señor, en el reino del Señor. Tenemos que dar frutos. Esto nos traerá como beneficio tener una salud espiritual fuerte, tener riqueza, y no solamente eso, ser admirados de otros, porque el almendro era algo que el pueblo del Señor enviaba a otros países y que se admiraban de ver la riqueza que tenía el pueblo del Señor en una tierra desértica. Cuando tú estás en Dios y estás cerca de la casa del Señor, experimentas los beneficios que son estar en su casa. Una bendición extraordinaria. Amén, gloria al Señor, pastor. Y hemos llegado a la quinta y pregunta final de la noche. Tan rapidito, se nos hizo cortito el tiempo. ¿Cuál es el destino final del transformado, pastor? Amén. Siguiendo en la línea de lo que vamos hablando, realmente esta es una historia maravillosa. Todo lo que Dios nos deja en la Biblia es para que nosotros, la Biblia dice, escudriña las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es como un pozo de agua viva que está oculto a simple vista en la tierra y que vale la pena cavar, porque en cierto momento te va a dar agua viva, te va a regocijar. Como quien cava en tierra, puede haber cavado todo el día, pero encuentra una pequeña piedrecita de oro. No importa qué tan fuerte haya trabajado, se va a sentir gozoso y va a decir, valió la pena todo este esfuerzo que hice. Mire, la vara de Aarón que reverdeció maravilló a todo el pueblo, porque fue algo extraordinario, es algo glorioso. La vara que murió representa muchas cosas en el espíritu. Representa, puede ser el cuerpo de Cristo que muere y que iba a resucitar en el tiempo perfecto del Señor, pero también representa que Dios a lo muerto, a lo seco, a lo olvidado, Dios le puede dar vida. Fíjese la etapa de transformación de esa simple rama que se transformó de ser un palo muerto en transformarse en algo que tenía ramas, porque cuando a ti Dios te saca del mundo siendo una rama seca y llegas a la casa del Señor,
te vas a ramificar. Dios va a traer a tu familia. Dios va a traer a tus amigos. Dios te va a hacer florecer. Pero los que son más cercanos a ti, los que están dentro de tu corazón, como estaban esas células, esas partículas dentro de esa rama seca, se van a convertir también en ramificaciones. Es decir, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tus hijos van a florecer en la casa del Señor. Ahora, si analizamos el destino final de esta rama, es algo glorioso. Quiero decirle algo que dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. La escritura dice que en una ocasión los profetas se acercaron a Eliseo. Y es importante que si tú conoces a alguien que tiene la unción del Señor, tú procures estar cerca de él, porque donde hay un varón del Señor, hay señales. La iglesia del Señor, la iglesia del día de hoy, debe caracterizarse por una iglesia que tiene señales, una iglesia que no tiene señales, que no tiene sanidades, que no hay prodigios, que no hay transformación. Es una iglesia que no tiene poder para regenerar, para acelerar las células, las partículas de una rama seca. Pero la iglesia genuina del Señor es la iglesia que cuando llega gente muerta en delitos o en pecados como ramas secas, tienen el poder de hacer de que ellos vuelvan a reverdecer. Ahora, la escritura nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, que en una ocasión salieron todos los profetas a cortar madera. Escuche, a cortar madera. Y a alguno de ellos se le ocurrió decirle al profeta Eliseo, pues acompáñanos, quiero que vengas con nosotros, queremos que tú estés con nosotros. Es importante tener al varón de Dios entre el pueblo. Y dice que mientras ellos estaban haciendo el trabajo cotidiano del trabajo de cortar la madera, el hacha que ellos estaban usando se cayó al fondo del río Jordán. Y el río Jordán es un río que en ciertos lugares es muy profundo. Y el que estaba cortando allí la madera se atribuló porque el hacha no era él. Dijo, Señor, era prestada. Y muchas veces, bueno, si se nos pierde algo nuestro, pues ya pasó, era nuestro. Pero cuando se trata de algo prestado, no solamente la vergüenza, sino que tenemos que pagar. Experimentamos un dolor como en el pecho porque nos confiaron algo y se nos extravió. Y ella estaba, Señor, era prestada. Y me gusta, hermano, lo que dice la palabra. El profeta preguntó, ¿dónde cayó? No, pero pues está buena la pregunta. ¿Dónde cayó? Cayó ahí en el agua. ¿Cómo sé yo dónde cayó? Algunos pudieron haber contestado de esta manera, mas sin embargo, ese muchacho al que se le cayó el hacha, él dijo, se cayó por allí se cayó. No sé a ciencia cierta bien dónde está, pero pues se cayó allí. ¿Y quién podía encontrarle en un río que era turbio, en un río que arrastraba todo lo que tenía allí en el lecho marino? Pero sin embargo, cuando nosotros hemos experimentado el poder de Dios y el varón del Señor te pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? Usted puede señalar, es allí, porque hay poder de Dios que puede hacer cosas extraordinarias. La lógica humana nos dice que pues el fierro, el hierro no flota. Es algo que no flota. Ahora, algunos pasan por alto, y este es un concepto muy personal mío. Dice la escritura que Eliseo cortó un pedazo de rama vivo. Estaba conectado todavía allí a la vida. Y él agarró la rama y la extendió por donde había caído el hacha. Y el hacha flotó. Ahora se queda impresionado, pero ¿cómo si el hierro no tiene ninguna afinidad con la madera? ¿Qué fue lo que pasó allí? Yo quiero decirle, hermano, en el nombre de Jesús, que lo que tenía afinidad con el hacha era ese palo de madera, esa asa que tenía, que la sostenía el fierro. Y cuando pusieron ese trozo de madera en lo alto, hubo una conexión de vida entre esa rama que todavía estaba viva con esa rama que estaba muerta debajo del río y la hizo flotar. Y es lo que te quiero
decir, cuando tú eres un transformado, tienes beneficios. Cuando tú eres un transformado, puedes ponerte encima del agua que representa al mundo y podrás traer a tu familia que está muerta debajo y puedes hacerlo flotar. Están como anclados, como atados al hierro, pero tu vida, el Espíritu del Señor que ha florecido en ti, puede hacer que esa madera que está muerta debajo pueda flotar y vivir. Ahora, finalmente, la Escritura nos enseña que la vara que floreció, la vara que era un palo seco anteriormente, que se convirtió en una de las señales simbólicas en la Biblia más imponentes que hay, no la pusieron en cualquier lugar, sino que el Señor dijo, la vara que floreció, que reverdeció, Moisés, yo quiero que tú la pongas dentro del arca del pacto. Y esto es algo maravilloso, porque el arca del pacto está hecha de madera que representa la humanidad, representa a Cristo, su presencia. Es decir, había afinidad entre ese almendro, esa vara de almendro y el arca del pacto, como hay afinidad entre tú y yo que hemos sido pecadores y nuestro maestro que se hizo carne. Somos del mismo elemento. El Señor Jesucristo nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero me gusta la palabra que dice que el arca del pacto estaba recubierta de oro. El arca del pacto representa la presencia misma de Dios. Ahora, no sé si a usted le suena esta palabra, pero la Biblia describe nuestro lugar de morada. Dice, en nuestro lugar de moradas, nuestro lugar final, hay calles de oro, mar de cristal. Es decir, el final de un transformado es en la presencia misma, como dice aquí, en la presencia mera de Dios, escondido en su tabernáculo, en su lugar santo, donde hay riqueza, donde hay oro. Usted hoy y yo somos varas que un día estuvimos secas, que hoy estamos reverdeciendo, que estamos dando frutos, que seguiremos dando frutos, pero finalmente seremos depositados en la casa de Dios, que es en el cielo. Dios tiene una morada para ti, amado hermano, que está siendo transformado. Amén, gloria al Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, así es. Él fue a preparar moradas, ¿no es así, Pastor Carlos? Amén. Qué bendición, amén, que nosotros sabemos cuál es nuestro destino final, amén. Pero si somos transformados, muy importante lo amén. Que conversamos esta noche a través de estas 5 preguntas. Gloria al Señor Jesucristo. Estoy agradecida con el Señor, particularmente por la fuerza que Él me da. Pensé que no iba a poder estar en el programa de hoy, pero gracias al Señor por ese fortaleza, amén, a mi cuerpo en esta noche. Y pues, ¿qué más decirle? Complacida, primero agradecida con el Señor Jesucristo porque Él es el primero que nos tiene en cuenta, pastor para todas las cosas, y pues por conocer al pastor Carlos Sánchez, amén, un venezolano en México, también pastoreando en México para gloria del Señor Jesucristo y un gran hombre de Dios, amén. Agradecemos al Señor Jesucristo por esta noche y les esperamos el próximo domingo, como es de costumbre, 14 de febrero, si Cristo no ha venido, seguiremos trabajando para Él. 8 de la noche Perú, 8 de la noche Colombia, amén. 1 hora en menos en México, 7 de la noche México y amén. 10 de la noche Chile, Argentina, 8 de la noche también allá en Indianápolis, por allá se nos conectan también. Y en España también se nos están conectando desde España. También queremos agradecer a todos los hermanos que han estado, los del equipo, mi hermana Minka, Arboleda, hermano Franklin, gracias por ese importante enlace con el pastor Carlos Sánchez Rodríguez, amén.
una bendición, nuestra hermana Deyanira Ortiz, nuestra hermana Ivette desde Chile, nuestro subdirector y guía pastoral aquí en el Ministerio Internacional Proyecto Jesús Rey de Reyes, Pastor Jairo Araujo, allá de la Séptima Pasto en San Juan de Pastos, Colombia. Gloria al Señor Jesucristo. Muy pronto, para gloria de Dios, estaremos en Colombia, lo creemos, en el poderoso nombre de Jesús. Mi hermana Antonia desde Italia. Bendecida noche, mi hermana Antonia. Sé que allá es tarde o de mañana. Norelma Araujo también conectada. Pati Carmona, Dios te bendiga. Mi hermana Jenis Puello. Amén, Coneo. Es un privilegio todos y los que también no he nombrado y los que van a estar viendo ese diferido. Siéntase en el mejor lugar. Amén, porque estamos siempre aprendiendo acerca de varios temas a través de 5 preguntas con. El Señor Jesucristo les bendiga y por supuesto a todos los radioescuchas. Bendiciones en el poderoso nombre de Jesús.